nosotros hemos sido preparados para la educación en la presencialidad. Pues entonces yo quisiera en esta charla compartirles a ustedes algunas ideas, algunas experiencias, recuperar sus inquietudes y me encantaría poder escucharlos. No están aquí adentro en la sala de este Zoom, pero sí creo que pueden ir escribiendo ustedes sus inquietudes, sus preguntas, alguna experiencia que nos quieran compartir y yo le pediría al maestro Arturo que sea tan amable de irme haciendo llegar algunos de los comentarios que ustedes tengan al respecto. Y tal vez el primero que les pediría, porque pues creo que sobre eso va a versar esta charla, es que sean tan amables de compartirme cuál ha sido el reto más grande que ustedes han enfrentado en esta pandemia, en su tarea docente, en su compromiso como personas que forman a otros. Les reitero, hay que reconocer que todos nosotros en nuestro inicio, por nuestra experiencia, por nuestra formación, hemos estado preparados para dar nuestras clases frente a grupo, no necesariamente para la educación en la virtualidad y tampoco necesariamente para la innovación pedagógica. No obstante, yo estoy segura que muchos son excelentes profesores, con una experiencia de muchísimos años, muchos a la búsqueda de cuestiones distintas para acercarse a sus comunidades educativas, pero en este proceso de pandemia, ¿cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado? Me gustaría que eso lo fuéramos recuperando a lo largo de la charla. Compartirles también la idea de que, bueno, pues finalmente es cierto, esto que estamos viviendo va a marcar un antes y un después en la sociedad y en la educación, y me parece que esa nostalgia que de repente tenemos por regresar a la vieja normalidad, francamente la tenemos que dejar atrás. Creo que tenemos que crear un escenario en donde nos pongamos a replantear las estructuras curriculares, replantear la relación pedagógica, encontrar otras formas de enseñar, ¿verdad? Porque también ha sido cierto que en esta pandemia, pues hemos visto que se intensifican muchas situaciones que ya habíamos detectado en torno a la educación y que nos habíamos dado cuenta que no eran formas óptimas ni de trabajo, ni de formación, ni de lograr, me parece a mí, esas 4 A's que mencionaba ya el doctor Melitón. Creo que tenemos que replantear, y eso me gustaría escucharlo también de ustedes, cuáles son las prioridades que hoy en día nos marcamos como sector educativo ante estas situaciones inéditas y emergentes. Creo que ya se han mencionado en los comentarios que ustedes han tenido a bien realizar, sobre todo lo que comentaba el doctor Ken, lo que nos comentaba también el doctor Melitón, lo que en algún momento estoy segura que va a ir saliendo con todos ustedes. Entonces pensemos que lo que estamos haciendo ahorita implica un punto de inflexión. Tenemos que generar procesos de innovación, pero de esa innovación que se llama innovación disruptiva, y entrar pues en esos escenarios que si bien son escenarios de incertidumbre, son los únicos escenarios que nos generan cambios que pueden ser en el mediano y en el largo plazo para la mejora de las situaciones en las que nos vemos inmersos. Yo quisiera plantear también esta charla en un contexto, porque hablar en frío sobre las estrategias y ciertas formas de enfrentar la situación educativa en estas aulas ahora virtuales o en esos espacios donde hoy en día utilizamos los medios de comunicación social, pues me parece que haría que perdiéramos el eje o la brújula de en donde nos encontramos ubicados. Creo que tenemos que entender que lo que se ha revelado en nuestra comunidad educativa es que estamos inmersos en importantes brechas, entre ellas la brecha digital, y que nuestro sistema educativo resalta esta situación de falta de justicia social. Me parece que lo hemos visto en el sector salud, pero también lo vemos reflejado en el sector educativo. Y hacia allá es donde creo que podemos reorientar muchos de nuestros esfuerzos. Primero piensen ustedes la magnitud de la situación, 1,370 millones
de estudiantes en el mundo, en todos los niveles educativos, tienen que salir de sus escuelas, alrededor de todo el mundo, según datos que nos da la UNESCO. En nuestro país son más de 37,5 millones de estudiantes mexicanos, también en esa condición, que tuvieron que dejar esos espacios de educación presencial y trasladarse a la virtualidad o estar haciendo pues educación en casa a través de tareas, de materiales didácticos, de algunos recursos impresos o de la mediación con algunos programas de radio o de televisión. No quisiera entrar en detalle para hablar de educación en casa 1 y 2. Creo que ya se han hecho pues muchos balances donde me parece que se habla de lo favorable y lo desfavorable de estos programas. Yo creo que como todo programa educativo, pues tienen esas dos posibilidades de encontrar muchas áreas de oportunidad, pero también encontrar algunas cosas que deberíamos recuperar y fortalecer en esos programas. Pero me quisiera centrar en que pues tenemos que abonar en el corto y en el mediano plazo a lograr que esa brecha digital que se ha intensificado en nuestra comunidad latinoamericana, pues se pueda ir allanando. El 43% de los hogares en México carecen de conexión a Internet, según los datos que nos dio INEGI el año pasado, y esto ya lo sabíamos. En estudios que se han hecho en años antecedentes ya sabíamos que pues el acceso a las tecnologías digitales no se da en condiciones de equidad en nuestra región latinoamericana, tampoco en nuestro país, y que desafortunadamente muchas de las políticas educativas que se han generado en nuestros países, miren que desde la década de los años 90, en realidad, donde México incluso empezó como pionero en estos esfuerzos, pues no han logrado allanar la brecha digital, sino pareciera ser que con el paso del tiempo las tecnologías digitales se han convertido en un factor que acrecienta esa desigualdad social y educativa. Ya Internet está decretado actualmente pues como parte de esos derechos de las personas. La exclusión de las tecnologías digitales va a generar pues situaciones de desventaja a muchas comunidades, les va a generar una situación de vulnerabilidad. Pero la realidad de nuestro país a mí me parece que quedó muy bien planteada en unos relatos digitales que estuvimos trabajando con profesores en el estado de Oaxaca, y uno de ellos decía, es que Internet no está en la canasta básica del mexicano. Tenemos que hacer que Internet y todo lo que implica Internet, no Internet por Internet solo, sino lo que eso nos permite lograr en el ámbito de la educación o en el de la salud o en el de la comunicación social, pues realmente sí pasan a la canasta básica del mexicano. Nosotros como grupo de investigación, pues nos hemos dedicado todo este periodo, por un lado, efectivamente, a la labor de formación de los profesores. Eso para mí, pues es un compromiso ineludible, un compromiso de vida. Me parece algo sumamente importante apoyar al sector educativo y eso es lo que pues uno puede hacer, pero también a realizar varias investigaciones que a lo largo de la sesión pues irán apareciendo junto con la elaboración de algunos materiales, recursos didácticos y la búsqueda también de apoyos para esta situación en el sector educativo. Yo pienso que las grandes problemáticas que me gustaría a mí discutir, que me gustaría que fueran contempladas en todas estas estrategias educativas que los educadores ponemos en marcha en estos momentos tan complejos, pues aparecen un poco esbozadas en lo que ustedes ven en esta diapositiva. En primer lugar, no sé si me gustaría, Arturo, si alguien nos ha estado poniendo en el chat, en el Face, los retos más importantes que han enfrentado los profesores. Me gustaría si me hicieras algún comentario de lo que han escrito y sobre eso vamos a ver qué tanto coincide con lo que en la investigación que se está haciendo hasta el momento aparece y en las inquietudes y estudios que, bueno, varios de nosotros en el campo de la psicología y la pedagogía también realizamos. ¿Qué nos dicen por ahí los profesores en los chats?
Ya ¿no? estamos compilando. En un momento Sí. más le mandamos, doctora. Pues si algún comentario, no, coméntamelo nada más así libremente, qué cosas nos escriben, qué cosas nos dicen. Por ejemplo, el maestro Murguía dice, eh, Víctor, el gran problema es que la mayoría de los padres de familia no tienen conexión para accesar a Internet o a las clases virtuales. Ujú. Sí. Por comentar algo. Ahorita le sigo comentando, doctora. Sí. Bueno, sí, bueno, ahorita vamos a escuchar lo que ustedes me dicen, a ver si coincide con lo que se está encontrando y que, bueno, se está encontrando en nuestro contexto y en otros más. Al menos yo ya en la experiencia que tengo de estos meses he encontrado una gran preocupación en el sector educativo por la situación socioemocional de nuestros estudiantes. Hicimos una encuesta en el estado de Oaxaca y ese fue el factor número 1 que mencionaban los profesores y el primer ámbito donde nos pedían una mayor atención y la sugerencia tanto de estrategias educativas como de formas de atender, ya más allá de la estrategia educativa como tal, toda esta situación socioemocional, tanto en los estudiantes como por supuesto en los mismos profesores y en sus familias. La falta de competencias digitales, esa es otra cuestión muy importante, contra el mito que tenemos de nuestros estudiantes como los nativos digitales, que ya manejan y dominan la tecnología. Bueno, pues nos estamos dando cuenta y corroborando lo que ya se sabía desde la investigación. Son habilidades que han desarrollado, en algunos casos de manera muy eficiente, en algunos otros casos no, pero que han utilizado mucho más para fines de comunicación, de recreación, de contacto con los alumnos, de hacer búsquedas o de participar en comunidades y en escenarios virtuales de un interés propio, pero no necesariamente ni trasladables al ámbito de la educación, ni con el debido rigor o la efectividad en el plano de lo académico. Y hemos visto también que algo ha fallado seguramente en la manera en que hemos enfrentado ese ideal de formar a nuestros estudiantes para la autonomía en cuanto a sus tareas académicas, para las habilidades del autoestudio, para la autorregulación en el aprendizaje. Esa es una tarea muy importante y me parece que muchas de nuestras estrategias educativas se tienen que encaminar hacia allá, pero tenemos que pensar cómo encaminarlas. Yo de entrada les diría que no encuentro que vaya a ser efectivo, porque ese es el esquema que se ha utilizado por años y hemos visto que no funciona. Igual los profesores hemos estado en cantidad de ese tipo de cursos. Digo, no los desestimo porque, bueno, aprendizajes se dan, pero seguramente no los que requerimos con la debida profundidad y en el contexto situado de la educación. Todos los cursos que se dan a los profesores sobre cuestiones tecnológicas y a los estudiantes también suelen ser cursos técnicos. ¿Cómo manejo el Zoom? ¿Cuáles son los comandos del Zoom? Apriétale aquí, pícale allá y así mandas el video y así subes tus diapositivas y ya. La verdad es que las tecnologías se tienen que utilizar en ese contexto situado y en función de cuáles son aquellas actividades sociales, profesionales en las que los vamos a utilizar. Entonces, tenemos que pensar otra manera de formar en competencias digitales y otra manera de desarrollar capacidades de autoestudio. Pero fíjense que lo más interesante ha sido que en el contexto de la emergencia, los profesores hemos ido construyendo pedagogías de emergencia y ahora sí que he visto a muchas personas desarrollando competencias digitales y a los alumnos, pues por exploración, a veces ensayo, por modelado, por impulso de pares, de compañeros, de profesores, desarrollando capacidades de autoestudio. Lo vamos a ver más adelante. Un gran riesgo es que en este traslado hacia la virtualidad pareciera ser que lo que habíamos avanzado en la presencialidad en torno a una enseñanza más activa retrocede en algún momento porque lo que se quiere trasladar a pantallas, ya sea programas de televisión, ya sea plataformas digitales,
pues son contenidos muy expositivos con la premisa de que el alumno reciba la información, la asimile y posteriormente la reproduzca. Modelo educativo que ya se ha encontrado no es el que optimiza el uso de la tecnología ni el que genera aprendizaje significativo. Otro punto que me parece muy importante, espero que lo hayan mencionado en el chat, es la condición de las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres se encuentran en un mayor riesgo en todos los ámbitos que tienen que ver con este confinamiento. Ya hemos visto cómo se ha estado, y eso con datos duros, incrementando la violencia hacia las mujeres. Ya hemos visto también desde las voces de las mujeres mismas cómo son ellas quienes van a cargar con toda la situación de salud o de cuidado en la familia, las que vuelven a ser las cuidadoras primarias si alguien enferma, pero también vamos a ver que son quienes asumen en el hogar esa responsabilidad familiar de la escuela en casa. Lo vamos a ver más adelante y me parece que ahí también nos falta algún tipo de estrategia importante de acompañamiento, de vínculo de la institución educativa con las familias y particularmente con las madres, porque, bueno, pues ellas no están formadas para ser profesoras y son las que están llevando esa responsabilidad. Con voz de ellas mismas lo vamos a recuperar. Y bueno, otro ámbito que a mí me preocupa muchísimo y que me gustaría, ojalá los maestros también nos hagan comentarios en el chat, es el tema de la educación inclusiva. La idea de educación inclusiva es para todos y todas, pero la educación inclusiva ha estado impulsando particularmente pues la construcción de espacios educativos con muchas posibilidades para colectivos en condición de vulnerabilidad, particularmente nuestros estudiantes, desde los más pequeños hasta los universitarios que tienen alguna condición de discapacidad. Puede ser visual, puede ser psicomotriz, puede ser social, puede ser cognitiva, la que ustedes consideren. Y ahorita el gran tema es que muchos de esos logros de la educación inclusiva, que también es un derecho, a mí yo estoy de acuerdo completamente de enfocar todos estos temas como una cuestión de derecho, así lo debemos hacer, no como concesión, no como ayuda, no como la bondad de alguien por alguien, sino como un derecho en el pleno sentido de la palabra, se puede ver inmiscuida en una situación de retroceso. Y claro, estamos viviendo un mayor riesgo de rezago y abandono escolar. Yo tengo muy presentes los datos mismos que nos dio el secretario general de la UNAM, hablando pues de una cantidad enorme de alumnos que representaban entre un 10 y un 20% en el contexto universitario, que veían amenazada la posibilidad pues de seguir con sus estudios, que se veían en condición de rezago o incluso en condición de abandono. Y ahí es donde me gustaría introducir en esta charla, pues un poco escuchar a los alumnos, porque siento que muchas de nuestras estrategias y formas de atender esta situación emergente nos tienen que llevar a escuchar a los actores de la educación. Para mí ese es un tema central y hacia allá fue que enfocamos muchos de los esfuerzos con mi grupo de investigación. De hecho, nuestros proyectos que teníamos en curso, los fuimos haciendo una modificación para acercarnos pues a recuperar desde los actores de la educación qué estaba pasando en la pandemia. Un primer acercamiento fue gracias a la doctora Adelaida Flores, que es colega del grupo de investigación y precisamente está en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le envío a ella un cordial saludo, todo mi afecto, y con ella se inició una experiencia de etnografía digital, virtual, preguntando a los estudiantes a través de breves entrevistas, de breves podcasts, qué estaban viviendo en la pandemia. Solo con 2 preguntas. Fíjense, 2 preguntas tan sencillas nos permitieron introducirnos en el universo de los estudiantes universitarios ahí en Puebla, de estudiantes tanto de bachillerato como de licenciatura y de chicos y chicas que estaban tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Muchos de la UAP, pero no nada más de la UAP.
Y encontramos estos tres grandes ámbitos de problemática. Considero que hacia allá debemos enfocar pues nuestras baterías y nuestras estrategias, me permito decirles. Por un lado ya se había manejado, eso ya lo sabíamos, la falta de acceso a las tecnologías digitales y la falta de acceso a la red, ¿verdad? Esta es una situación pues estructural de equidad social y educativa y se tiene que atender pues por todos lados. A mí me da mucho gusto ver que la UNAM por lo menos ya está muy activo, muy reactivado el proyecto de PC UNAM, donde a los alumnos se les proporciona equipo de cómputo y el día de ayer se anunció que se les van a dar también una especie de becas para que puedan tener pues acceso a internet. No me queda todavía muy claro cómo va a ser, pero me hizo recordar la época donde uno compraba tarjetitas de esas que le raspaba uno y aparecía el código y con eso cargabas internet en tu equipo, ¿verdad? Así se sigue haciendo en algunas comunidades latinoamericanas. Bueno, pues eso creo que pudiera ser una estrategia sumamente importante para que todos esos jóvenes estudiantes que se han rezagado por no tener ni equipo ni acceso a la red, pues puedan tener la oportunidad de inclusión. Pero fíjense que ya directamente nosotros como profesores, creo que tenemos dos ámbitos de intervención muy importantes. Primero, lo vamos a ver también en voz de los chicos. Muchos de los alumnos nos comentan que se la pasan todo el día haciendo tareas y llenando páginas de ejercicios. En las mismas encuestas que se han hecho de Internet en nuestro país, ya se sabía que el cibernauta mexicano pasa en promedio o pasaba en promedio hasta el año 2019 8 horas con 10 o 15 minutos al día trabajando en la red. Bueno, no necesariamente trabajando, en la red, haciendo de todo. La recreación, la comunicación, el WhatsApp, viendo videos, en su caso trabajando, educándose en alguna cuestión, si estaban en alguna experiencia de educación virtual, etcétera. Pero ya se acumulaban las 8 horas con 15 minutos y recuerdo que eran 5 horas dedicadas a redes sociales, ¿verdad? Que es lo que más se consumía en el 2019. Habría que ver ahora cómo ha cambiado ese perfil. Por los últimos datos que hemos estado monitoreando con mi equipo, parece ser que por lo menos se han incrementado unas 4 horas más. O sea que hoy en día estamos pues 12 horas, ¿cómo ven? La mitad del día en Internet en promedio. Otros seguramente mucho más. Y eso yo creo que nos tiene que hacer cuestionarnos también qué tan conveniente es que nuestros estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, pues se pasen la mitad del día en Internet y sobre todo haciendo tareas y llenando páginas de ejercicios, de los cuales muchos de ellos vamos a ver lo que ellos mismos opinan. Otro núcleo muy importante tiene que ver con estos aspectos socioemocionales. Creo que todas las personas que me precedieron en algún momento mencionaron esta situación. Las cuestiones socioemocionales, tanto en profesores como en alumnos, son muy importantes. La gente se reporta ansiosa. Bueno, yo como psicóloga les puedo comentar porque eso también los monitoreo mucho. Mucho incremento en la ansiedad. Yo he visto en mis propios estudiantes, varios de ellos, algunos colegas también, pues esa ansiedad que llega al extremo, personas con crisis de pánico, muchos problemas de sueño, niños desde muy pequeñitos hablando que tienen trastorno para poder conciliar el sueño, falta de concentración, falta de motivación, falta de interés por el estudio, ¿verdad? Todo un cóctel de emociones de repente que pues los estudiantes, sobre todo los más pequeños, difícilmente van a poder contener. Y si así nos encontramos también los profesores, imagínense ustedes esa combinación. Yo estresado, angustiado como docente, viviendo situaciones complejas, muy preocupado también por mis estudiantes, los estudiantes en una condición similar, trabajando demasiado, exigiendo muchas tareas, llenando los libros de texto, sintiéndome presionado por cumplir un programa que probablemente en estos momentos no sea el pertinente, sin la posibilidad de estar en el día a día retroalimentando a mis alumnos. Bueno, pues imagínense ustedes
ese cóctel explosivo que se empieza a gestar en nuestras comunidades educativas. Ahí siento que tenemos que replantear, pues precisamente estrategias, miradas, filosofía de vida y forma de acercarnos al acto educativo. Y miren, aquí les hago una primera sugerencia, ¿verdad? Seguramente ustedes conocen estas aplicaciones que son sumamente sencillas, que son las redes de palabras, ¿verdad? Las podemos analizar desde la investigación, eso estamos haciendo nosotros como redes semánticas. Esto sigue las propiedades de una red semántica. Yo le pido a una persona que pues mencione 5, 8, 10 palabras en torno a un objeto particular de reflexión, en torno a un concepto científico, en torno a sus estados emocionales. Estas son nubes de emociones de los alumnos cuando empezó el COVID. Estas son particularmente de uno de mis grupos, ¿verdad? Eso me permitió ver pues cómo era ese universo socioemocional de los alumnos, en qué estado se encontraban, cómo iba yo a poder trabajar con el grupo escolar. Y otros de mis estudiantes o becarios que también son profesores, pues empezaron a detectar también esta situación, incluso con estudiantes muy pequeños. Este tipo de nubes o redes las pueden trabajar desde los niños preescolares en adelante, y fíjense que también se hizo una muy interesante que vamos a ver más adelante con las mamás, porque les reitero, las mamás están llevando una carga importante en esto de la educación en casa, y si aparte de mamás son profesoras, bueno, pues ya me imagino. Entonces vean todas las emociones que están detrás, pero cómo empiezan a aparecer también situaciones que van a empezar a generar una cierta resiliencia. Y esta es la oportunidad. Recuerden ustedes que el primer paso en la educación socioemocional es concienciar esas emociones, darnos cuenta en qué estado emocional estamos, nombrar las emociones, tener claridad de lo que la emoción representa, y a través de poder estar consciente de la emoción, pues entonces sí empezar a trabajar para su debida regulación, ¿verdad? Entonces, pues me parece que este tipo de actividades son interesantes. Estos programas son además creativos, son programas que se pueden compartir entre los chicos. La idea es que puedan poner incluso una imagen, que la imagen representa muchas de las cosas que ellos también han estado viviendo, y bueno, pues son la oportunidad simple y sencillamente de hablar de esos estados emocionales. Recuerdo que en alguna de las primeras charlas que di sobre estos temas, los maestros me decían, ¿cómo puedo yo saber cómo se encuentran mis alumnos? Me doy cuenta que hay muchas cosas emocionales complejas, pero ¿cómo puedo yo hablar con ellos o cómo puedo entender o detectar qué es lo que están viviendo? Bueno, pues aquí les hago una sugerencia, ¿verdad? Y con esto pues podemos incluso animar una conversación, un diálogo con nuestros estudiantes. Pensemos que estas plataformas no son nada más para pues dar información, precisamente han ido incorporando recursos para el diálogo. Recuerden que la tecnología ha migrado a permitir tecnologías cada vez más sociales para la comunicación social, y pensando que las tecnologías son para la comunicación social, fíjense que yo en mi curso también que doy en la Facultad de Psicología con mis chicos de licenciatura, que son los que me hacen ese tipo de nubes de palabras. El semestre pasado decidimos replantear el curso y nos dedicamos a trabajar una estrategia de investigación-acción participativa que se llama la fotovoz, y que nos permitió acercarnos, ellos como psicólogos de formación en el campo de la educación, y a mí, pues con mi grupo de investigación coordinando este trabajo, a comunidades educativas diversas, a profesores, a niños de preescolar, a niños de primaria, jóvenes universitarios, mujeres que han vivido episodios de violencia, jóvenes que se han salido de la escuela y se han tenido que meter a trabajar de repartidores en el Rappi o en el Uber Eats, para ver cómo estaban viviendo precisamente esta situación y qué nos podían decir ellos del aprendizaje en casa, ¿verdad? Les dejo aquí por lo menos estos dos links
porque mis alumnos con eso pues aprendieron también competencias digitales, aprendieron a crear sus sitios web, a digitalizar, a poner el audio, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero no era un curso de audio, no era un curso de video, no era un curso de Wix, sino el curso era sobre cómo acercarnos a las comunidades educativas y a generar pues experiencias de conocimiento y apoyo a esas comunidades en el ámbito educativo, ¿verdad? Voy a entrar nada más para darles un pequeño recorrido en esta fotovoz que creo que es la que les puede generar mucho interés. ¿Qué nos dicen los niños a los que pudimos tener acceso y entrevistar? Todo virtual, todo virtual. También me han preguntado mucho los profesores qué se puede hacer con chicos preescolares. Varios de ellos me han dicho en algunas ocasiones que consideran que no se puede pues trabajar en la virtualidad con niños tan pequeños como los preescolares, porque ¿qué se va a hacer con los preescolares? ¿Verdad? Es muy difícil que ellos se acerquen a la tecnología y vieran que no, la verdad, los chiquitos preescolares a mí me dejaron impactada, son increíbles, ¿verdad? Tanto en la argumentación, bueno, otra profesora me preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a poder trabajar comunicación oral con mis niños preescolares. ¿Qué voy a hacer? Pues miren, ahorita van a escuchar las capacidades de comunicación oral de los preescolares y de los niños de primaria. Y si a mí me interesa fomentar la fonología, el léxico, la sintaxis en la corrección del lenguaje, las funciones pragmáticas del lenguaje, lo que yo quiero, pues este es un medio y una posibilidad también de lograrlo. Y además, como se queda el registro, la memoria, a través del audio, a través de un pequeño video, bueno, pues tengo la oportunidad incluso de tener elementos para ir contrastando y favoreciendo el desarrollo y el aprendizaje de mis niños. Y con trabajo en tecnologías que genere motivación, que genere interés, que conecte con capacidades para la vida, que permita a los niños conectar con sus conocimientos e intereses previos. Miren, la tecnología en sí misma se convierte en un buen artefacto cultural, que así es como lo debemos ver. Un artefacto cultural que ejerce un apoyo, una mediación en el aprendizaje, pero que no es un fin en sí mismo. Entonces, bueno, les enseño algunas cuestiones, ya después ustedes podrán navegar a gusto y si se animan a hacer este tipo de proyectos de experiencia fotovoz, pues ojalá lo hagan, porque es una manera incluso de hacer una memoria histórica colectiva de nuestros niños. Por supuesto, siempre con la previsión ética de acercarnos a los papás, particularmente las mamás, les reitero, que colaboraron también en el proyecto. Muchas de las fotos las toman los niños, otras fotos las toman sus papás, pero la idea de Fotovoz es que la comunidad sea la que tome fotos de su realidad y las narre y con eso lleguemos a una reflexión y a generar propuestas. Yo quisiera que sobre todo escucharan el discurso de los niños pensando en una propuesta. ¿Qué nos dicen los niños y qué sugerencias ellos mismos nos dan de cómo podemos replantear el acto educativo, ¿verdad? Y los niños increíbles. Esta chiquita que veo aquí de la playera roja, no saben, era genial. Ella con un teléfono celular tenía algunas aplicaciones donde se tomaba a sí misma fotos con filtros que le hacían parecer que tuviera una gemela idéntica, donde se ponía estrellitas, sombreros, lentes, o sea, una actividad muy lúdica, muy creativa de recrear fotografía y muy llena de imaginación y simbolismo, ¿verdad? Con estos niños la etapa del desarrollo del pensamiento simbólico, entre la etapa que entran al preescolar y a los primeros años de primaria, pues es una maravilla. Y eso nos da muchas posibilidades de trabajar. Van a escuchar lo que nos dicen de las actividades. No podré verlos a todos, pero son niños que van, niños y niñas entre 4 y 12 años. Fíjense, y todos ellos nos estuvieron hablando de cómo están viviendo la educación en casa. Mis alumnos que los entrevistaron decidieron ponerle al sitio
aburriéndome en el intento, porque todos los niños y niñas en algún momento mencionaron la palabra de estar aburrido. Ustedes van a ver por qué. Voy a buscar algunos de los pequeñitos. Por ejemplo, esta chiquita que es Sandy, tercero de kinder, ¿verdad? Andy nos está diciendo muchas cosas y a ustedes les está mandando muchas sugerencias. Fíjense el tipo de trabajos que ella hace, que son las evidencias que le pide su profesora de escolar. Fíjense lo que ella habla de quién le apoya en el aprendizaje y de cómo está viendo ella la actividad educativa en este momento. Me gustó porque había cosas que a mí me gustaban y cosas divertidas y cómo se llama y me gustó porque era muy bonito lo que hacía, bueno, comentaban en la tele y me gustó mucho. Bueno, sí que salían muchas actividades muy bonitas y mi mamá traía el cuaderno y ya yo hacía todo y lo veía en la tele. A mi mami, como es muy bonita y bella, ella siempre me ayudaba porque yo a veces no sabía y ella me ayudaba y me daba mucho apoyo en mis tareas. Bueno, extraño a mi amiga Italia que iba conmigo y ya quiero entrar a la escuela porque la quiero ver, o no sé si puede entrar, pero no sé si tal vez puede entrar. Y bueno, extraño la escuela y a mi maestra, pero ya no voy a atender a mi misma maestra porque ya voy a ir en otra clase. Y decía, ahorita he hecho tarea con mi mami porque luego estaba aburrida ya que terminó la tarea. Después ya me da un ratito de ir a jugar con mi prima Carmelita. Y después ya me vengo aquí a la casa y misma, bueno, yo la iba solita porque ella es mía. Y después, pues solo hago eso. Y bueno, luego tiendo el sillón y barro y según ya estoy cansada. Miren, vean el tipo de actividades y tareas que ella realiza, de los pocos niños que les gustan las actividades y tareas que les dejan, pero porque tienen todo un sentido. A esta chica le encantan los dinosaurios, dice una de las tareas que tuve que hacer fue una maqueta para exponer, escogí el tema de la era mesozoica, porque allí existían dinosaurios y son mis criaturas favoritas. Ya desde ahí se ve todo lo que una pequeñita de tercero de kinder está aprendiendo sobre una temática que le interesa en una lógica de aprendizaje por proyecto creativo y en una lógica de aprendizaje muy activo y muy experiencial. De hecho, mis alumnos, fíjense que eso fue algo muy bonito, esos aprendizajes intergeneracionales, que es algo que se está sugiriendo ahorita mucho en tiempos de pandemia, que deberíamos plantear ese tipo de estrategias. Mis estudiantes se pusieron de acuerdo con los chicos cómo querían que donde aparecían sus entrevistas y sus fotos se hiciera ese espacio, cómo lo decoraran y claro, pues Andy quiso que le pusieran sus dinosaurios, ¿verdad? Porque es algo que le gusta y cuando la maestra les pone esta actividad, pues ella elige hacer esta maqueta y fue para ella una experiencia de mucha calidad y de mucho gusto realizando la actividad. Logra también una mediación y un apoyo importante a través de su mamá, situación que no logran todos los chicos, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pero véanla a ella muy contenta con las actividades que realiza y el tener a alguien que le acompaña, que le explica, que le favorece el significado. Nos dice que le gusta mucho leer cuentos cuando tienen animales en ellos, ¿verdad? Lee sus historias favoritas. La lectura de cuentos bien dirigida puede ser también una experiencia de mucho valor para desarrollar todas las competencias comunicativas y pues todo lo que son los procesos de lectura en esa etapa preescolar. Entonces, esta es Sandy, vamos a ver a otro de los chicos, ya después ustedes si quieren pueden
acercarse al que quieran. Vamos a ver a Said, él ya está en quinto de primaria, a él le encanta Batman y entonces el acuerdo con él fue poner a Batman, pero vamos a ver qué nos dice Said. También es otro chico genial. Como todos los niños muy sinceros hasta que ya quieren socialmente quedar bien. Vamos a ver qué nos dice. Aburrido, porque pues casi en cada cosa dejan como 14 preguntas. Pues después Perdón, tiene creo que que ser la está tarea que me bajito el audio. dejaban, Mejor ¿no? vamos a ver, porque aparte de que está el audio, es el audio de las entrevistas con ellos, pues de las fotos que nos enviaron, se recupera lo que ellos quisieron enfatizar. Él, por ejemplo, es de los que reitera muchas veces que se siente aburrido porque las actividades en casa se están llenando las páginas de su libro. Dice, estudiando en mi cuarto, a veces me aburría y me cansaba mucho de tener que hacer tareas abajo, además de que se hacía noche. Es de los niños que dicen que todo el día se les amanece y anochece haciendo actividades y llenando páginas de sus libros de texto. Así que me subí a acostar a mi cama y continuaba haciendo mis demás trabajos en la cama, ¿verdad? Yo ahí es donde pienso, bueno, eso es adecuado todo el día, desde la mañana hasta la noche y todavía ya para dormir acostado en la cama llenando las páginas del libro de texto, pues miren, sí habría que pensarlo. Pero vean además lo que nos dice, ya lo quiero entregar. Yo estaba muy cansado de tener que hacer muchas tareas y también estaba aburrido, así que coloré todo al aventón para que le pudieran tomar la foto a la actividad y entregársela al maestro. La verdad, está todo mal hecho, pero tampoco entendí qué querían que hiciera, ¿verdad? Entonces, cuando ya son ese tipo de actividades recurrentes, sin que se le vea un sentido, los chicos pierden el foco de atención y es llenar por llenar, es entregar la evidencia por entregar la evidencia, ¿verdad? En una de las comunidades educativas me comentaba una de las profesoras que las mamás le habían dicho que pues ellas tenían una escolaridad elemental y que ellas no podían estar ayudando a la tarea a los hijos y que le querían hacer una propuesta, que qué tal que calificara a los alumnos, a los niños, donde primaria, me parece, primaria unitaria, por la cantidad de trabajos que entregan, pero que no se pusiera a revisar si estaban bien hechos o mal hechos, porque eso ellas no lo podían asegurar. Simplemente que contara, pedí 10 trabajos, entregó 10 trabajos, tiene 10, pedí 7 trabajos, entregó 7, tiene 7, ¿verdad? Fíjense, pues claro, tiene una lógica en lo que las mamás están diciendo. Pues entonces, si es por entregar las evidencias, pues contemos número de evidencias. Ya lo demás, pues eso nosotras no podemos lograrlo. Pero muy interesadas de todas maneras las mamás en que sus hijos continúen en la escuela, continúen trabajando y que no pierdan el ciclo escolar, ¿verdad? Entonces ahí siento que es donde tenemos que enfocar algunas estrategias y sugerencias, pues para apoyar a estos chicos. Aquí encontrarán lo que nos dicen otros niños, van desde preescolar hasta los últimos grados de primaria y nos encontramos también, pues esto que les decía, los niños se pasan horas, hay otro chico ahí que se pasa todo el día o entre las tareas o entre los videojuegos. No sé si eso sea lo óptimo, yo pienso que no, y muchas situaciones de actividad física que se tendría que recuperar o de interrelación con sus compañeros. Lo que más extraña a los niños es esos procesos de socialización y compartición con los compañeros que por supuesto los podemos armar en estos espacios pues virtuales. Todas estas plataformas nos permiten trabajar en equipo, nos permiten hacer conversación, nos permiten incluso tener nuestro momento de recreación. Con algunos de los maestros hemos comentado la importancia de hacer el recreo, la hora del recreo en Zoom, ¿verdad? O de compartir cosas que hemos aprendido. ¿Qué les diré? Muchos de los niños están aprendiendo a, ¿qué les diré? A cocinar algo. Ahorita que están en confinamiento, ayudan a la familia a preparar alimentos. ¿Por qué no hacer una sesión donde cada quien lleve un platillo que haya aprendido a hacer
que lo compartan entre todos, que lo coman a la misma hora, que estén conversando, como para recuperar esos espacios donde pues tienen el recreo, hacen su pequeño almuerzo, conversan entre ellos, o espacios donde se pone algún juego. Hay muchos juegos muy interesantes, muy bonitos en la red que se pueden jugar ya sea en equipo o de manera personal. Desde las clásicas loterías, que pues conocemos todos desde niños, hasta otros juegos muy, muy ingeniosos, ¿verdad? Entonces esos espacios de encuentro, de aprendizaje basado en el juego, de recreación, pues no los deberíamos olvidar. Ahora escuchemos a las mamás, vean el universo de palabras: preocupadas, estresadas, les parecen que es complicado, necesitan ayuda, requieren apoyo para ellas mismas poder apoyar a los hijos. Y aquí, bueno, no me atrevo a sobregeneralizarlo, pero en general de las mamás de chicos de preescolar y de primaria que se entrevistaron, pues eran las mamás las que están al frente y apoyando la educación en casa. Papás no tuvimos la oportunidad de que aparecieran en estos grupos familiares. Probablemente sí hay muchos papás apoyando, ojalá, así lo espero, pero nosotros lo que encontramos fue a las mamás. Entonces vamos a escuchar cosas que ellas nos dicen. ¿Cómo te has sentido respecto a tener que tomar el rol de profesor para enseñarle a tus hijos? Ha sido un poco complicado, pero ha sido una tarea bastante interesante porque me he dado cuenta de las aptitudes que tienen, también como sus lados débiles en cuanto al estudio. Por ejemplo, sé que son responsables, sé que son inteligentes, sé que son capaces, pero también me he dado cuenta de que en algunos aspectos son un poco distraídos y en esos aspectos es en donde tenemos que apoyar. ¿Los profesores han tenido contacto contigo? ¿De qué manera? Sí han tenido contacto. Hasta antes de terminar el ciclo escolar anterior, la maestra estuvo conectándose todos los días en la plataforma para guiar a los alumnos, y en el caso de los papás estuvo enviando correos para mandar tareas y mandar retroalimentación. Muy frustrante, porque pues realmente las maestras tienen muchísima paciencia y yo no. Claro. Entonces, pues que no sé, a lo mejor explicarle bien, o sea, los videos ayudan, pero explicarle y tener la paciencia de a lo mejor que yo quiero que lo haga de alguna forma y debo dejarla hacerlo como ella quiera, pero pues no sé, es difícil. Sí, vamos a ver. Pues la verdad es que ha sido un reto, porque pues yo no soy maestra y con una niña de 5 años, la verdad es que ha sido muy complicado ser mamá, maestra y aparte trabajar. Gracias. Bueno, pues, fíjense que simplemente eso a mí me hace pensar que tenemos también que apoyar pues a las familias, particularmente, bueno, a las mamás, impulsar que los papás se comprometan más en esta actividad y darles también a ellos algunas ayudas sin pretender que los profesores, porque creo que los papás se conviertan en profesores. Creo que las mamás son muy conscientes y dicen, bueno, yo no soy maestra, no tengo toda esa formación, pero pues podríamos dar algunas pautas y sugerencias para apoyarlas a ellas, cómo estar de alguna manera pues sí supervisando, atentas de lo que son las actividades que realizan los chicos, pero no pretender que ellas asuman el rol de los profesores y profesoras, ¿verdad? Eso es importante. Por otro lado, me da gusto escuchar que a través de todos estos comentarios, pues se reconoce el valor del profesor, se reconoce lo complicado que es su tarea y se reconoce que no cualquiera, ni por intuición ni por sentido común, puede simple y sencillamente educar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso vamos a ponerle una palomita a favor de los profesores.
Bueno, esto es lo que nos dicen los chicos. Yo creo que aquí hay muchas ideas que a mí me gustaría que recuperáramos para nuestro tema de las estrategias, ¿verdad? Aquí está esta otra experiencia de los niños más pequeñitos todavía, 3 a 7 años, y que ellos nos están hablando de la pandemia, qué han entendido, cómo se cuidan, qué es lo que hacen. Muchos de los niños con mucha conciencia y muy críticos. Varios nos dicen, cuando salgo a la calle, veo a muchos señores que no se cuidan, que no traen cubrebocas, que escupen en la calle, que nos pueden contagiar, que pueden ser los que hagan que los demás se enfermen, ¿verdad? Fíjense, de verdad les insisto, los niños pequeños tienen muchas posibilidades, mucho potencial para trabajar. Y aquí con estos chicos van a ver las actividades que ellos mencionan, que son las que más les gustan realizar cuando están en casa. Todo eso nos da enormes pistas de cómo trabajar. Y bueno, aquí precisamente quisiera hacerles una reflexión, ¿verdad? Si estuvieran ustedes conmigo aquí adentro en el Zoom, pues les haría una pequeña encuesta. Zoom nos permite hacer pequeñas encuestas, la de opinión que ustedes quieran, nos permite hacer también exámenes cortos, yo les sugiero que sean cortos y que sean pertinentes, no exámenes kilométricos ni agobiantes, porque no creo que ahorita sea el mejor momento ni la mejor estrategia, pero bueno, también nos permiten entrar en la participación. Y yo les quisiera preguntar, porque esto nos lo han reportado mucho los profesores, y aquí ya nos vamos a meter directamente al tema de la sugerencia de algunas estrategias que los profesores han estado trabajando. ¿Ustedes qué han hecho? Primero, para recuperar, porque ese ha sido mucho de los discursos de los maestros, ¿cómo recuperamos el tiempo perdido? Ya estuvimos muchos meses fuera de la escuela, entre que se activaba, no se activaba la mirada alternativa. ¿Qué hacemos? Algunos dicen, bueno, los filósofos dicen, el tiempo perdido no se recupera. Pero bueno, veamos con esa idea, ¿qué hemos hecho? Reflexionen ustedes, ¿verdad? Han compactado el programa del curso y se han dedicado a cubrir sus temas centrales, o más bien se han encontrado en la necesidad de replantear el curso, ¿verdad? Y lo han situado en el contexto actual. Quiero decirles que ninguna es respuesta correcta, incorrecta, simplemente son las formas en que hemos encontrado que los profesores han intentado pues enfrentar esta situación. Afortunadamente en la encuesta que hicimos iniciando la pandemia con más de 1,000 maestros de secundaria, pues como un 80% nos contestó que sí se habían puesto a trabajar en alguna propuesta de carácter personal de cómo poner a trabajar a sus estudiantes en el confinamiento y que los chicos no perdieran la oportunidad de seguir estudiando. Claro que muchos también nos reportaron, eso creo que era igual, pues coincide con los datos de INEGI, un 40 y algo % que desafortunadamente por falta de tecnología o de conectividad o de forma de comunicarse con sus alumnos, habían perdido el contacto con muchos de ellos, ¿verdad? Y eso pues era lo que les preocupaba demasiado porque no sabían qué iba a suceder con todos esos estudiantes. Entonces, bueno, ¿cómo recuperan ustedes el tiempo perdido? Les reitero, compactan el programa, cubren los temas centrales o se han visto en la necesidad de replantear el curso y de situarlo en el contexto actual. Y si replantearon su curso, ¿por qué y para qué lo replantearon? A mí me parece que si podemos indagar más a fondo estas respuestas, pues podríamos tener también todo un acervo de estrategias y sugerencias para repensar cómo podemos enfocar pues este nuevo enfoque educativo en pandemia y emergencia, ¿verdad? ¿Cómo se centraron ustedes en sus estudiantes? Porque ahí sí creo que un principio clave es centrarnos en nuestros estudiantes y en su aprendizaje. Eso sí, estemos o no estemos en pandemia, estemos en normalidad, entre comillas, o en situaciones emergentes, la que ustedes crean, pues siempre hay que estar pensando que nuestra enseñanza está centrada en nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Les dan varias opciones que son flexibles de actividades y ellos eligen, ¿verdad? Como veíamos la experiencia de la chiquita de preescolar,
que la maestra les permite hacer una maqueta de algo que sea de mucho interés para ellos y ella decide hacer su maqueta de dinosaurios. Ese sería un ejemplo. O ustedes preparan en detalle, pues, cómo va a ser esos episodios de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad, organizan muy bien las lecturas, diseñan varias actividades, plantean bien las evaluaciones. ¿Qué es lo que ustedes hicieron para acercarse a las necesidades e intereses de sus alumnos? Y finalmente, en el campo de las estrategias y las tecnologías, porque fíjense que yo ahí también considero, no podemos hablar de tecnologías por separado y entrenar o capacitar en tecnologías si al mismo tiempo no estamos vinculando esas tecnologías con estrategias educativas que tengan un sentido y estén situadas en nuestro contexto, en nuestra disciplina que enseñamos o en el tramo educativo en que formamos a los alumnos. Las TIC solitas, así desnudas, por decirlo de alguna manera, difícilmente nos van a funcionar, ¿verdad? Tienen que estar al servicio de toda una mirada educativa en nuestro contexto de clase. ¿Qué han hecho? Preparan sus clases con diapositivas, textos en PDF, hacen las evaluaciones online o también han decidido hacer un cambio en la dinámica de la clase, ¿verdad? Clase invertida, que nos han mencionado mucho los profesores, el famoso Flipped Classroom, o han trabajado por proyectos, diferentes proyectos en función, pues claro, de lo que ustedes estén realizando con su grupo escolar. Les reitero, cualquiera de estas opciones puede estar muy bien trabajada o puede estar muy mal trabajada, ¿verdad? Más que nada quisiera que ustedes la reflexionaran y ahí se dieran cuenta qué necesidades tienen ustedes y además, pues, qué les gustaría aprender o qué quisieran perfeccionar o qué cosas han funcionado bien y cuáles no, ¿verdad? Pero en relación a esto, para que podamos entender cuál es el sentido que tiene el uso de las tecnologías y lo que les he dicho hasta ahorita, les voy a pasar un video que son una serie de videos que hemos estado realizando en el grupo de investigación. Este lo realizó la maestra María Luisa Morales. Ella además es mi estudiante de doctorado, pero ella también es profesora en colegio de bachilleres, en una zona, pues, donde los alumnos también han visto enfrentar en Tláhuac esta situación de que muchos no tienen el equipamiento ni las condiciones óptimas, ¿verdad?, para el estudio. Pero bueno, con ella en el curso que trabajamos estos temas, ella decidió hacer este video, pero todos los videos que hicimos uno de papás, también se los voy a dejar por si lo quieren compartir con los papás, pues están basados en lo que la investigación nos ha dicho acerca de lo que tiene que ser la educación en línea. Y aquí en particular vamos a hablar de clases síncronas, ¿verdad? Puede ser el enfoque que ustedes me mencionen, pero lo importante es que ustedes organicen muy buenas clases, que logren que sean clases donde exista comunicación. Comunicación implica ir y venir. Comunicación no es te mando un mensaje, ahí va la información y pues la recibes como puedas. No, es un ir y venir y que se logre la comprensión. Mínimo un aprendizaje con comprensión, porque si no, no nos va a funcionar. Sea en línea o sea presencial, ustedes lo saben. Muy importante que se dé una apertura emocional con el grupo, que exista colaboración y que fomentemos aprendizajes a partir de la experiencia. Entonces, vamos a ver el video de Marilú y luego vamos a entender qué bases conceptuales están detrás. Ya me las comentarán. Perdón, espérenme. Primero organizar muy bien aquí el Zoom, que ya se me fue corriendo, no me espera, pero ahí vamos. Aquí está. Déjenme checar que sí tengamos el audio. Sí, aquí está. En línea, antes, durante y después de la sesión. En una clase sincrónica, tanto el profesor como el estudiante se conectan a un espacio común virtual al mismo tiempo. Antes de la sesión.
Aplica una encuesta previa a la sesión sobre el tema a revisar. Esto te ayudará a preparar la sesión y los materiales. Antes de la sesión, haz llegar los temas a revisar o la agenda a tus estudiantes. De esta manera sabrán qué esperar y cómo prepararse de antemano. Por ejemplo, viendo un video o leyendo un artículo. Prepara alguna presentación en PowerPoint, SharePoint o el programa de tu preferencia para la sesión. Si el estudiante puede visualizar el tema, estará más enfocado en él. Durante la sesión. Inicia con una charla informal. Puedes pedirles que recomienden películas, series, incluso puedes iniciar con un meme, pregunta broma o trivia. No olvides preguntar ¿cómo están? Pide a tus estudiantes enciendan sus cámaras, tú también prende la tuya. Es más fácil establecer una conexión cuando pueden verse los rostros. Comparte nuevamente la agenda. Todos sabrán el tema o puntos a revisar y podrán seguir la sesión. Durante la sesión, muestra tu cara e intercala con diapositivas, videos o imágenes. Se ha demostrado que las conferencias o clases que muestran los rostros son más efectivas. Haz preguntas con frecuencia para mantener a tus estudiantes activos. Pídeles compartan pulgar arriba o pulgar abajo en el chat para verificar su comprensión. Mantén un ritmo activo, involucra a tus estudiantes, no solo hables tú. Recuerda que el lapso de atención es corto y que tus estudiantes se pueden distraer fácilmente. Al finalizar la sesión, aplica una encuesta de salida para medir la efectividad de la sesión y para recibir retroalimentación. Tenemos un bonus. Graba tus sesiones y ponlas a disposición de tus estudiantes por si estos no se encuentran bien o tienen problemas con el internet, después puedan revisarlas. Puedes elaborar videos cortos, no mayor a 10 o 15 minutos, con información extra o de consulta. Incorpora actividades interactivas y lúdicas, como Kahoots, encuestas o simuladores. No escondas tus sentimientos. La apertura emocional de los maestros en línea es una gran estrategia de instrucción. Expresa que es la primera vez que enseñas online. Solicita ayuda si es necesario. Asegúrales que harás lo mejor que puedas para apoyar su aprendizaje. Desde el Grupo HITED te deseamos éxito. Bueno, pues yo de verdad espero sinceramente que este video lo recuperen, lo puedan escuchar, meditar un poco más, porque miren, de verdad que ahí hay muchísimas estrategias que ustedes pueden recuperar para trabajar en sus escenarios educativos. ¿Y qué hay detrás, verdad? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que me interesa comentar con ustedes? ¿Por qué estas sugerencias? De hecho, en la que les insistiría el día de hoy, pues sería en la sugerencia de que ustedes hagan sus pequeños videos con su teléfono celular. Pueden hacer pequeños videos de cuestiones que ustedes saben que son importantes, ¿verdad? Miren, estoy viendo cosas interesantes aquí en el chat. Me da mucho gusto que las estén colocando. Dice, los jóvenes usan la tecnología, pero no lo quieren usar para las actividades de aprendizaje significativo, ponen excusas y faltas de interés. Bueno, pues sería yo creo que involucrarlos en actividades donde podamos vincular, que ese es otro principio muy importante, aprendizaje formal con aprendizaje informal, cosas que ellos estén aprendiendo en lo cotidiano o en sus espacios de recreación, pues con contenidos importantes que tienen que ver con lo educativo. Simplemente estaba viendo para estimular todo lo que es el lenguaje oral, la comprensión, la comunicación, actividades donde les ponen a los niños videos donde pasa alguna secuencia, alguna narrativa, alguna historia muda, y entonces los chicos son los que van narrando y construyendo la historia. ¿Vieran qué bonitas experiencias? Porque pues ellos ahí desarrollan la comunicación oral, el pensamiento, la inventiva, la capacidad de exponer, la emocionalidad al hablar, ¿verdad? Y pueden ser sobre historias que les pongan los profesores o historias que ellos mismos quieran seleccionar, ¿verdad? Los proyectos estos creativos que estamos viendo, pues también son experiencias de aprendizaje significativo. Lo que hay que buscar es la manera de involucrar
esos planos de la vida con los estudiantes. Aquí alguien me dice, sería recomendable una dosificación de aprendizajes esperados para este ciclo escolar. Miren, yo pienso que sí, porque en realidad una muy buena actividad educativa hace que coincidan muchos aprendizajes esperados de diferentes áreas de conocimiento y diferentes competencias importantes, ¿verdad? No es una por una y no es solo a través de trabajo repetitivo. Aquí me dicen que en su zona las docentes, la profesora María de la Luz, me dice que llevan a cada localidad cuadernillos de aprendizaje contextualizados, ¿verdad? Con los materiales inmersos, porque solo un 20% de los padres tiene acceso. Otra de las profesoras, María Teresa, muchas gracias, me dice, nosotros hacemos visitas domiciliarias a los alumnos que no se reportan arriesgando nuestra salud, pero lo hacemos por los alumnos. Miren, lo entiendo, esto ya me ha tocado escucharlos, pues cuídense muchísimo, vayan con todas las protecciones que puedan tener, pero muchas de estas visitas que yo pienso que tendrían que ser más formales, más impulsadas e incluso por personal mismo de la Secretaría para hacer un seguimiento de los alumnos que están pues dejando de asistir a la escuela con todos los resguardos debidos y para ver qué es lo que está sucediendo con nuestros estudiantes. Estoy segura que muchísimas cosas y entre ellas pues la imposibilidad de continuar en el proceso educativo, muchos por situaciones socioeconómicas. Muchos de nuestros alumnos han tenido que salir a trabajar y miren que no solo los jóvenes universitarios, como fue el trabajo de seguimiento que hicimos, sino también incluso niños y chicos jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Las maestras de educación preescolar están creando sus propios contenidos para promover la relación e interacción con sus alumnos. Me parece excelente. Fíjense que esas me parecen que son respuestas precisamente muy creativas que nos acercan a las necesidades concretas de las comunidades escolares. Yo pienso que todos esos son materiales valiosos que valdría la pena darlos a conocer, compartirlos y que se pudieran trabajar como esfuerzo colaborativo entre pues varios profesores como una especie de red de trabajo, porque fíjense que esas son precisamente las estrategias emergentes que hemos estado creando para atender a nuestros estudiantes. Dice, se requiere una redignificación docente donde se permita al docente aplicar en lo que es especialista. Se debe de tomar decisión al docente. Yo estoy de acuerdo. Miren, yo no descarto todos los materiales educativos y los acervos que tenemos en la red. De hecho, yo les voy a sugerir algunos que me parece que son de mucha calidad y que les van a dar muchos elementos y muchas posibilidades. No descarto el que puedan aprovechar algunos de los programas que se dan en televisión. No encuentro que todos sean magníficos. Algunos me han gustado mucho, otros, pues siento que si no hay una mediación docente ahí, probablemente el programa no va a tener ningún impacto, ¿verdad? Pero lo que sí creo, por todo lo que ustedes me comentan y lo que hemos estado encontrando, es esta situación. Se ha logrado aquilatar y redignificar el papel del profesor. Ustedes escucharon incluso a los niños. Se aburren, quisieran tener a su profesor, no hay quien les explique adecuadamente los temas. Las mamás, aún las que tienen la mayor implicación con los niños, pues no alcanzan porque esa no es su formación a dar las respuestas pertinentes para educar a los chicos en casa. Entonces, vamos a ver por qué. Eso es lo que les quisiera comentar en la siguiente cuestión que les presento y que en realidad es lo que nos está hablando, pues, del papel del profesor. Fíjense que esto, pues, es resultado de investigación que ya tiene varias décadas. Está muy sencillito como se los quiero plantear aquí, pero la realidad es que nuestras experiencias educativas en la virtualidad, y me atrevo a decirles en la presencialidad, para que sean efectivas o con la mediación tecnológica, tienen que darse estos 4 aspectos. Y díganme ustedes quién es la persona que está preparada y es competente para ello, pues el profesor. Primero, tiene que haber presencia docente.
La idea de que poniendo un programa de televisión y sentando al niño enfrente va a aprender, pues miren, eso ya desde los años 90 o antes, yo creo que desde los años 70, cuando se da la fiebre de la televisión educativa, ya se había investigado los estudios que hizo el ILSE en todas esas décadas de educación a través de los medios, así ya lo corroboraban. Tiene que haber presencia y mediación de agentes educativos, ¿verdad? Y por presencia docente hablamos la del docente profesor, la de algún facilitador o asesor, puede ser la de los pares, o puede ser incluso el recurso de, pues a veces me parece grandes docentes que podemos traer e invocar del ciberespacio o del más allá. Yo les digo a mis alumnos, ¿qué creen? Hoy les invité a Jerome Brunner a la clase y en parte de la clase nos va a acompañar Brunner. O miren qué creen, hoy me traje a Piaget y él les va a hablar de su teoría para que nadie les cuente de segunda mano lo que decía este gran investigador, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber una mediación del profesor. Eso ya se sabe como principio educativo. La sola exposición a un medio, el sentarte frente a una pantalla, por sí mismo no genera un aprendizaje. Puede haber muchas cuestiones incidentales, pero tiene que haber una intención educativa para que se dé un aprendizaje intencional. Muy importante, y esas son muchas de las recomendaciones del video, la presencia social y la colaboración. Ustedes ya vieron lo que más les genera ese vacío a los niños, esa añoranza, es precisamente la presencia social y las actividades en colaboración. Entonces, organicemos estos espacios en la virtualidad o las actividades que enviamos a la casa o las posibilidades que tenemos, pues recuperando presencia social y colaboración. Yo incluso pienso que muchas de las estrategias que conocíamos de la época de la escuela activa, cuando no tenemos la posibilidad de utilizar la tecnología, pues las podemos reavivar. ¿Por qué no generar, pues, qué les diré, la correspondencia escolar, escribirnos con cartas, narrar a los otros chicos que estamos haciendo en el confinamiento? Pienso en muchas comunidades, fíjense que cuando se ha hecho ya el estudio de qué tecnología es la que más nos ha ayudado a tener esa presencia social y a no perder contacto, pues ha resultado que el WhatsApp, porque en casi todo teléfono, aún con un plan de datos que no sea ni el más costoso ni mucho menos, y en lugares donde no hay la máxima receptividad, pero pues hay el mínimo, ha sido la tecnología que nos ha permitido construir una red de comunicación. Entonces, pues por ahí también podemos hacer el chat del grupo y permitir que los niños, siempre tiene que haber supervisión de los papás, me parece, de los profesores. Eso es algo que ahorita les quiero comentar, que me preocupa mucho, que no vaya a haber esa supervisión y entonces los problemas de ciberseguridad, de acoso en la red, de delitos en la red, de falta de ética, se pudieran incrementar. Y eso, claro, pues en detrimento de los más pequeñitos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado y un foco rojo ahí prendido, pero tenemos que fomentar mucho la presencia social y la colaboración, ¿verdad? Los niños no se pueden perder la experiencia de crecer con sus pares. Eso es algo sumamente importante y ustedes lo saben, para el desarrollo humano. Esa pérdida de contacto es la que a muchos pues les está generando esa afectación. Tenemos que pensar que en la virtualidad como en la presencialidad, queramos o no, seamos conscientes o no, siempre estamos promoviendo cognición y emociones. Si yo solo pido tareas de lléname tus libros de texto y me los mandas, y a veces resulta que pues hasta la familia se los llena, porque pues no hay hora, tantas horas para hacer las tareas, o se hace sin mayor interés, como nos decía el chico. Pues ya sé que está todo mal, pero pues es para que le tomen la foto y lo manden. Pues entonces ustedes díganme qué cognición se está promoviendo ahí. Pues cuestiones repetitivas y probablemente ni aprendizaje repetitivo. Esa negociación que les decía de las mamás. Usted nada más pónganos la cuota de cuántas evidencias, aunque esté mal, no revise si está bien o está mal, más aunque esté lleno y esté la evidencia, ya con eso.
¿verdad? Entonces, pues ya ni siquiera aprendizaje repetitivo o cuando mucho aprendizajes repetitivos que generaron emociones negativas, cansancio, aburrimiento, falta de motivación, desinterés. Yo creo que ahí es algo que tenemos que cuidar mucho porque por sí nuestra situación socioemocional es compleja en estos momentos, pues entonces tratemos de generar mínimo aprendizaje con comprensión y una motivación porque tal vez sean menos en la virtualidad. Entonces, pues pensemos que podemos recuperar precisamente ayudas y dispositivos pedagógicos y ya sabemos que nuestros mejores enfoques van a ser mientras más experienciales y prácticos, donde haya una verdadera indagación, donde los chicos construyan colaborativamente y donde logremos generar procesos de creación artística, ¿verdad? Fíjense que nosotros, sobre todo con nuestro grupo de jóvenes en condición de discapacidad, hemos encontrado una gran meta de trabajo ahora en la pandemia, desarrollando con ellos actividades que tienen que ver con el arte, con visitas a museos, con pues mayor conocimiento y apreciación de lo que es la música, con trabajar un tema que se llama la identidad sonora que todos tenemos, que nos permite, claro, conocer la parte artística, la parte musical, pero también muchos elementos relacionados con ciencias sociales, ¿verdad? Sobre todo esos proyectos donde coinciden varias áreas de conocimiento, pues van a ser proyectos muy valiosos para nuestros estudiantes. Y en ese sentido, fíjense que les quiero comentar dos ideas. Siento que en este momento nos van a funcionar mucho todas aquellas estrategias que tengan un componente narrativo, que desarrollen el pensamiento narrativo y experiencial de las personas. Y aquí me permito citar al gran Jerome Brunner, nuestro gran psicólogo centenario, una de las citas que más me gusta de él. Dice, la tarea central es crear un mundo que dé significado a nuestras vidas, a nuestros actos, a nuestras relaciones, ¿verdad? Fíjense qué bonito empieza, no solo de pan vive el hombre, no solo de matemáticas, ciencias y de las nuevas tecnologías de la información. Todo eso va a tener un valor siempre y cuando le den un significado a nuestras vidas y creo que hacia allá podemos orientar mucho de nuestras estrategias. Por eso muchas de estas estrategias de carácter narrativo nos van a ayudar mucho y sobre todo en los momentos que estamos viviendo, porque son momentos donde está transformándose, moviéndose nuestra identidad, ¿verdad? Estos hechos inéditos nos cambian el eje de la vida. Y quisiera también recordar para otra reflexión sobre qué estrategias son las que nos van a funcionar más, pues es esta otra idea de uno de los grandes autores latinoamericanos, de Orlando Fals Borda, que es quien realmente crea y consolida lo que es el enfoque de la investigación-acción participativa. Yo he tratado de recuperarlo como un enfoque, me parece que en estas condiciones emergentes nos funciona muchísimo en las instituciones educativas, porque son enfoques centrados en la comunidad, enfoques que nos permiten trabajar como colectivo y donde todas las personas tienen el compromiso de participar. No son enfoques receptivos donde el otro está sentado recibiendo información. Recuerden que toda esta línea de pensamiento, Freire, Fals Borda, Ezequiel Anderegg, pues son los grandes autores del pensamiento latinoamericano en torno a los procesos educativos en comunidad. Y me permito recuperar el concepto de sentipensante. Yo pienso que en estos momentos, más que nunca, todas nuestras acciones y estrategias tienen que recuperar esta idea del sentipensante. A ver, díganme si sí escuchan, por favor, porque como se fue un poco la red, bueno, déjenme ver que sí esté puesto primero. Mejor. Perfectamente, doctora, perfectamente. Ah, ok. Para ver, porque les voy a pasar un mini videito del doctor, dejen ver. Ah, no, no está. Ese sentipensante que aparece en mis libros, eso no lo inventé yo. Eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Jegua, por allí, por esos sitios.
que a alguno se le ocurrió algún pescador que iba conmigo, ¿no? Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende? Es muy bonito. Sí, pues miren, vean un poco esta idea de que más que nada estamos ahorita en estos trances de que tenemos que educar el pensar sintiendo y el sentir pensando, ¿verdad? Me parece muy importante. Yo pienso que podría ponerles aquí un catálogo de miles y miles de estrategias didácticas. Pienso también que pues estas tal vez no sean todas, pero sí algunas que me parece que podemos recuperar. Todas ellas tienen un componente tanto de pensamiento narrativo como de pensamiento académico o de pensamiento y aprendizaje visual. A mí me parece que esa combinación sería la combinación más interesante hoy en día, porque tenemos que trabajar tanto la parte cognitiva como la emocional y la social, ¿verdad? Y generar pues mucha participación, mucha reflexión de parte de nuestros educandos. Yo les menciono algunas, están aquí. Siento que cada una de ellas, claro, pues tiene una cualidad específica, que hay que trabajarlas, que hay que aprender a usarlas, que hay que darles un buen sentido. No son simplemente intuición, sino representan precisamente pues ese campo del aprendizaje estratégico que creo que tenemos que irnos apropiando los profesores. Pero miren, todo lo que son organizadores gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales de ideas, el uso de cómic pedagógico, donde podemos perfectamente vincular ese aprendizaje visual, esa representación visual que es tan importante, que además se les da muy bien a estos jóvenes, niños y jóvenes de esta generación, que se han ido socializando mucho a través de las imágenes y que además representa una de las cosas que más les gusta para trabajar, ¿verdad? Y asociado a lo mismo, pues el trabajo del video educativo y de la fotografía participativa. Yo he de decirles incluso que en los proyectos de Fotovoz, los niños chiquitos le decían a mis estudiantes, esta tarea sí me gustó, si me mandas más, sí las hago. Les encantaba poder hablar, sentirse que se entrevistaban, hacer la grabación de sus audios, tomar ellos fotografías, que sus papás les tomaran, o sus mamás, les dijeran a las mamás, les tomaran la fotografía cuando ellos están haciendo las tareas, tomarle foto a las tareas, ellos explicar las tareas. Eso me hizo pensar incluso que si se les piden evidencias, que no sean tantas, pero tal vez lo más valioso sería que el niño sea el que aprenda a tomar la foto de la evidencia y comente la evidencia. ¿Qué aprendí? Hice esta maqueta, me gustó por esto, por lo otro, y lo que aprendí aquí fue esto. Se me haría más valioso que enviar 40 evidencias que no sabemos cómo se hicieron y qué aprendizaje generaron, ¿verdad? O tal vez las evidencias de aquellos proyectos o actividades más valiosas. Ahí sí siento que los teléfonos celulares, aún los más sencillos de utilizando la posibilidad del WhatsApp, pues pueden ser, fíjense, esa red utilizada para compartir información y materiales. De video educativo, pues hay sitios maravillosos con videos muy interesantes. En un taller que dimos con profesores de Aguascalientes, trabajamos con ellos la elaboración de mini casos de enseñanza o casos cortos de enseñanza, así le llamamos, donde escogíamos o cortos animados o segmentos de videos pequeños, no grandes, pero lo interesante es cómo los profesores planteaban una situación didáctica a partir de esos segmentos de video, con preguntas de reflexión, con actividades de trabajo, y pues eso ya hacía de muchas maneras la diferencia. Se abordaba algún problema importante y se permitía que los chicos pues trabajaran incluso en colaboración con algunos otros de sus compañeros, y la experiencia pues fue en ese sentido muy bonita. Y fíjese, en todos aparece la narrativa en esas experiencias de carácter educativo,
¿verdad? Lo mismo, el video no es nada más siéntate a ver un video bonito y ya, ¿verdad? Hay que construir toda esa situación educativa con toda la intencionalidad de lo que queremos lograr y pues tener muy claro qué contenidos del currículum, qué aspectos formativos queremos promover. Me parece muy importante pues seguir trabajando por proyectos. El método de proyectos me parece que es nuestro aliado, pero que sean verdaderos proyectos. Ustedes seguramente conocen el texto de la doctora Aurora Lacueva, que se llama Los verdaderos proyectos y los falsos proyectos, algo así, donde pues nos dice que a veces pedimos muchas actividades y decimos el proyecto de, y en el fondo no es ningún proyecto, ¿verdad? Entonces, con verdaderos proyectos que sean colaborativos y auténticos, con esta mirada, que ahora es la que está más en boga, el proyecto STEAM, que tiene ese componente de arte y creatividad, pues son proyectos donde los chicos se involucran mucho, ¿verdad? Les gusta mucho. El aprendizaje basado en el juego, ¿verdad? ¿Por qué no? Hay juegos muy interesantes que retan la imaginación, que generan distintas competencias, que plantean destrezas. Yo les sugiero dos de los programas que les sugiero, es el EducaPlay y por supuesto Kahoot. Se me hacen muy interesantes para poder trabajar con este tipo de temas. Y me parece que algo que yo sugeriría que fuéramos formándonos todos como profesores, de hecho yo el año pasado le dediqué un tiempo a trabajar, pues a entender yo misma, porque esto empezó a surgir hace apenas poco tiempo, a todos los principios del diseño universal para el aprendizaje y la lectura fácil, que son los que nos permiten promover inclusión educativa. Les reitero, a mí sí me preocupa mucho ver que no exista pues todos los apoyos que uno esperaría, todos los materiales y todas las experiencias para las personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad. Me temo mucho que muchos de ellos que habían logrado ya una relativa inclusión educativa, pues incluso tal vez sean de las personas que más abandonen los escenarios educativos al no encontrar apoyos ni posibilidades de participar. Me pongo a pensar todos los chicos que tienen debilidad visual, pues si no hay los apoyos debidos, ¿qué van a hacer frente a un televisor o frente a una pantalla? O aquellos que tienen problemas de audición, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay otra deuda importante en el sector educativo. Y bueno, la evaluación, ese siempre es el gran tema, ¿verdad? Tenemos que replantear esos protocolos, esas formas de evaluación, porque también me han reportado mucho que se ha llenado de exámenes, incluso vi también una controversia, les digo, esto es desde preescolar hasta nivel superior, donde los alumnos de la Facultad de Medicina me parece que están interponiendo un recurso e incluso amenazando la huelga, que ahora la huelga es en la virtualidad, ¿cómo la ven? ¿Verdad? La huelga virtual, no entro a mis clases en Zoom, porque no están de acuerdo con la evaluación departamental que se está realizando, dadas las condiciones en que ellos están pues recibiendo la enseñanza. Entonces, pues miren, también la evaluación es otra gran área de oportunidad. Y yo creo que ya para ir cerrando, ya me pasé un poco, ¿verdad, Arturo? ¿Ya cerramos o todavía les paso a los maestros este video? Lo que usted disponga, doctora. No, yo con ustedes encantada, me quedo con ustedes hasta que el cuerpo aguante, pero pues tú más bien. Porque yo sé que usted tiene un compromiso posterior a esta conferencia. Sí, pero pues me gustaría cerrar con los maestros, me gustaría, este tema se me hace importante, también es de las cosas que angustian mucho a las personas. ¿Qué hacemos para evaluar? ¿Verdad? Yo pienso que primero sí creo que sea valioso, importante evaluar por evidencias, pero hay que pensar que no sea una cuestión excesiva y que realmente podamos cualificar qué es eso que estamos llamando evidencia y qué nos arroja esa evidencia, que sean realmente trabajos de evidencias de un aprendizaje, de un gusto por el aprender, de una verdadera motivación, ¿verdad? Que no sea nada más el llenado por protocolo. Los mismos niños son bien sinceros, ya vieron al chiquito que nos dice, sé que está bien mal, pero ya lo tengo que entregar y es para que le tomen la foto y lo manden, ¿verdad? ¿Qué aprendí? ¿Quién sabe?
Me llama la atención, fíjense, no sé si me atrevo a decirles que ya están generando conciencia cognitiva y ese es el primer paso a una buena autorregulación de los niños, cuando ellos se cuestionan si están aprendiendo bien o no están aprendiendo bien con la educación en casa, ¿verdad? Es darnos cuenta que las cosas son distintas y ellos mismos ponerse a pensar sobre sus procesos de cognición y aprendizaje. ¿Por qué no estoy aprendiendo igual? Y muchos la respuesta que se dan es porque no está mi profesor, ¿verdad? ¿Qué les parece? Porque no hay quien me explique, porque no le entiendo y lo hago al aventón, como decía el chico. Pues ya lo hice al aventón, pero pues no sabía qué quería, no sabía qué tenía que hacer, ¿verdad? Eso es conciencia de los procesos de cognición y aprendizaje. Y bueno, este pequeño video que les voy a pasar ya para cerrar nuestra charla, pues plantea esta problemática. ¿Por qué no replanteamos todo eso que entendemos como exámenes? ¿Verdad? ¿Por qué no cambiamos la dinámica a estrategias donde, estando presente la evaluación, sea una evaluación más formativa, que fortalezca el aprendizaje, que genere otra experiencia de aprendizaje mutuo y que nos ayude también a un mejor clima de grupo? Creo que ahorita tenemos que tratar de fomentar buenos climas emocionales, ¿verdad? Buenos estados de ánimo para recuperar y ver que el aprendizaje sigue siendo un gran valor para todos nosotros y que en la condición en que estemos podemos aprender y podemos aprender cosas valiosas. Entonces, pues vamos a ver aquí esta propuesta que, claro, incluye cómo replantear exámenes, pero sobre todo incluye cómo generar aprendizaje en colaboración, ¿verdad? Entonces, vamos a activar. Les dejo aquí tanto un sitio donde podrán ustedes encontrar más información sobre cómo trabajar la evaluación alternativa a las pruebas habituales, cómo hacer las cooperativas con una mayor gamificación, y vamos a ver este video que es la explicación cortita de la experiencia. Fíjense que, bueno, escuchando también a varios de los profesores que nos ponían en el chat que no tienen acceso a la tecnología, pues esto se podría hacer a distancia, no necesariamente solo en virtualidad. Claro que siempre tenemos que hacer ajustes a la estrategia para que esto se pueda realizar, ¿verdad? Entonces, pues miren, vamos a ver. Que por cierto les recomiendo el sitio del que habla el profesor, el de Principia. Más al canal de Principia. Hoy os queremos contar cómo podéis poner en marcha exámenes cooperativos en vuestro aula. Sí, habéis escuchado bien, exámenes cooperativos. No solo los alumnos trabajarán de manera cooperativa, sino que además tendréis que corregir menos exámenes. ¿Queréis saber cómo hacerlo? Pues no perdamos más tiempo. ¡Comenzamos! Bien. Hablamos de exámenes cooperativos como otro instrumento más de evaluación en donde no solo podremos evaluar los conocimientos adquiridos de nuestros alumnos, sino que les permitirá desarrollar determinadas competencias clave. La dinámica de trabajo es bastante sencilla. Los alumnos no sabrán hasta el momento en el que se inicie el examen que van a realizar un examen cooperativo. De esta manera, nos aseguraremos que el alumno se prepara el examen como si lo fuese a hacer de manera individual. Distribuiremos nuestra clase en grupos heterogéneos de 4 miembros, a ser posible 2 con un nivel medio alto, 1 con nivel medio y otro con nivel bajo. Se procede a repartir o distribuir una copia del examen a cada uno de los alumnos, en donde vendrá perfectamente identificado a qué grupo pertenece cada alumno. Una vez de comienzo el examen, los miembros de cada grupo podrán hablar entre sí, discutir lo que sea necesario, llegar a consensos, pero en cualquier caso, cada alumno deberá contestar a las preguntas del examen
de manera individualizada. Todos deben ir al mismo ritmo, esto es, todos tienen que estar trabajando en cada momento sobre lo mismo. Al finalizar el tiempo programado para la prueba, el profesor no recogerá todos los documentos de los alumnos, como suele ser lo habitual, sino que éste seleccionará de cada grupo un único examen, de manera que la nota que obtendrán cada uno de los miembros del grupo corresponderá a la nota que obtenga el examen seleccionado por el profesor. Esta dinámica fomenta el aprendizaje entre iguales que se produce a raíz de las correcciones, argumentaciones o discusiones que se producen durante todo el periodo de tiempo que dura la prueba. Hay que tener en cuenta que para los alumnos se trata de una dinámica exigente, ya que todos los miembros del grupo se tienen que asegurar de que sus compañeros de grupo han entendido bien los conceptos, los consensos a los que se han llegado y que estos se hayan plasmado correctamente en cada uno de los documentos individuales. Durante el tiempo que dura el examen, el profesor debe vigilar que todos los miembros del grupo vayan al mismo ritmo. Para ello se podrá ayudar de una lista de observación que haya preparado previamente. Otro aspecto a tener en cuenta es que hay que trasladar a los alumnos que el aprobado ya no está en el 5, sino en el 6, ya que son 4 personas las que pueden dar con las soluciones o propuestas correctas. Y que por supuesto se tendrán en cuenta aspectos como la limpieza, la ortografía o el orden. Esta actividad no solo nos va a hacer dedicar menos tiempo en corregir los exámenes, ya que son en número la cuarta parte de lo que estamos habituados a corregir, sino que estaremos consiguiendo que los alumnos reciban explicaciones desde un punto de vista diferente al del profesor, lo que sin duda resulta muy enriquecedor para el alumno en su proceso de aprendizaje. Así pues, os animamos a que lo pongáis en práctica, que es la mejor manera de aprender. Si te ha gustado el vídeo, dale al like o suscríbete a nuestro canal. Y nada, nos seguimos viendo aquí, en el canal de Principia. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya ven ustedes que incluso en el tema de la evaluación educativa hay muchas novedades y posibilidades de trabajar de una manera distinta a cómo hemos enfocado la evaluación. Y bueno, les decía que les sugiero que entren ustedes a este canal de Principia. Y ya para ir cerrando, bueno, les quiero hacer algunas sugerencias más de posibilidades de trabajar, pues recurriendo a muchos de esos acervos educativos que encontramos en la red. Si estuvieran aquí conmigo en el Zoom, lo que les pediría sería lo siguiente, lo pueden hacer también ahí en el Face. ¿Por qué cada uno de ustedes no nos recomienda a todos los que estamos aquí presentes algún sitio web, algún portal, algún canal en YouTube, algún repositorio, lo que ustedes quieran, alguna aplicación también puede ser, que ustedes hayan encontrado durante este periodo de educación en pandemia, que haya sido algo muy favorable para su labor docente, que haya sido algo que les haya generado posibilidades de enseñar y que sus alumnos hayan estado muy contentos utilizando esta aplicación o con los materiales que ustedes recuperaron, ¿verdad? Fíjense que esa es otra cuestión que se me hace interesante, darme cuenta que los profesores han aprendido mucho en este periodo, que se han pues autocapacitado, por decirlo de alguna manera, y que han buscado y compartido muchos recursos muy interesantes. En varios cursos que me ha tocado dar, pues nos hemos puesto de acuerdo precisamente para hacer un acervo compartido. Cada quien aporta a la comunidad a algún sitio y explica qué cosas encontró, y miren, de verdad que es una posibilidad de intercambiar. Yo les digo que es como, me siento como cuando estaba en la primaria y llenábamos nuestros álbums, esos de estampitas, y a la hora del recreo nos sentábamos a intercambiar estampitas. A quién le faltaba una estampita y quién la tenía, y pues era una actividad de trueque muy divertida, y finalmente pues la cuestión era que todos llenáramos nuestros álbums. Pues creo que es un poco esta actividad, ¿no? ¿Por qué no cada quien nos comparte una estampita? Yo les quiero dejar algunas sugerencias. Me parece que además son sitios de calidad. Creo que ustedes van a encontrar muy buenas actividades ahí. El portal Eduforix
simple y sencillamente porque este portal fue creado con la supervisión del doctor Álvaro Marchesi y del doctor César Col, ¿verdad? De la Fundación SM. Me parece un muy buen portal educativo que tiene, por decirlo así, una curaduría de materiales educativos muy cuidada y que generó un módulo COVID para todo este periodo en el que estamos trabajando. Muy buenos materiales para acercarnos a trabajar los aspectos socioemocionales, varios materiales muy bien orientados para infantes y para niños preescolares, que no en todos los sitios los encontramos, y en cada actualización suben también la sugerencia de sitios web o de materiales educativos que se ha visto que son muy efectivos, de mucha calidad, para trabajar diferentes áreas del conocimiento o diferentes competencias. Piensen ustedes que además ahorita pues hemos visto la importancia que tienen los saberes o las competencias del saber ser y del saber convivir, aparte de las del saber y las del saber hacer, ¿verdad? Todo ese otro plano de la convivencia, el conocimiento de sí mismo, el poder dar respuestas resilientes que también se mencionó al inicio, pues va a ser muy importante y ese es el tipo de temas que van a encontrar aquí. Otro portal que siempre les recomendaré, por lo menos yo soy fan de Eduteca desde que se creó Eduteca, que es un portal colombiano que ha recibido todos los premios que ustedes se puedan imaginar. Es de una fundación con fines no lucrativos y tiene toda una serie de módulos pensados para los profesores. Es un portal que inició para trabajar el acercamiento de los maestros a las tecnologías digitales, pero también ha crecido mucho y tiene módulos de trabajo muy interesantes, cómo hacer evaluación auténtica, cómo desarrollar el pensamiento crítico, cómo trabajar por proyectos, y como son módulos, suele compartirles a ustedes artículos, plantillas de trabajo, buenos ejemplos de proyectos, links a sitios web. Entonces, me parece una buena oportunidad y muy pensado en toda la dinámica de lo que es la educación latinoamericana. También hicieron módulo COVID, por eso también se los sugiero. Como proyecto educativo, donde yo veo que sí están aprovechando bien lo que es educar a través de los medios, como buen ejemplo de práctica educativa, les quiero sugerir el proyecto de Equipatla. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen. Es un proyecto muy bonito que desarrolló CONAPRED. Creo que debería tener más visibilidad que la que ha tenido y siguen mucho los principios del diseño universal para el aprendizaje, porque como es un proyecto que está orientado a generar equidad y a combatir la discriminación y la exclusión, me parece que han tenido el buen tino de utilizar esos enfoques didácticos pertinentes para esta situación. Además, es igual un proyecto con una historia, es una narrativa de un pueblo llamado Quipatla, un pueblo pues muy mexicano con todas las cosas que suceden en nuestro país, donde se dan distintos sucesos que nos hacen visibilizar a diferentes poblaciones, a las mujeres, a las personas que tienen discapacidad, a los migrantes, a las personas que viven trabajando en el campo, a personas que tienen alguna enfermedad crónica, etcétera, ¿verdad? A todos aquellos colectivos que en algún momento han sufrido discriminación en nuestra sociedad y nos permite pues trabajar todo el abordaje que ustedes quieran desde las ciencias sociales y me parece incluso que hoy en día desde las ciencias de la salud. Lo encuentran en formato de caricatura, lo encuentran como serie que estuvo presentando el Canal 11 de televisión, lo encuentran como textos impresos, por si no tienen ustedes la posibilidad de utilizar medios televisivos o tecnología digital, también se pueden imprimir los materiales y las actividades y lo encuentran también en versión de audio, ¿verdad? Para si lo que tienen ustedes es la posibilidad de compartirlo en audio. Ya no me dio tiempo de hablarles de las posibilidades de las emisiones de radio comunitaria,
pero también son otra estrategia bien interesante que están utilizando en varios espacios educativos, ¿verdad? Lo importante es tener claridad de qué mensajes, para qué, cómo generarlos, qué aprendizajes se buscan, etcétera. Pero en todo eso podemos encontrar pues posibilidades de mucho interés. Yo les dejo ahí el link para que vean el proyecto y quiero decirles que hay varios proyectos afines. Los colombianos que están también muy metidos en estos temas tienen algunos proyectos de este tipo y de carácter muy comunitario, que yo creo que pues son, si no para llevarlos tal cual, sí podemos recuperar varios materiales. Este de Quipatla son 2 series, me parece, y tiene 20 y algo de episodios y programas que creo que cada uno le podemos dar un tratamiento didáctico para distintos fines. Les recomiendo también, este está pensado para adolescentes, el de Constrúyete, para trabajar todo lo que son cuestiones, pues miren, socioemocionales, pero también me atrevo a decirles de educación para la vida, tanto educación ciudadana, que eso también ya se mencionaba al inicio de la charla, es sumamente importante. Hoy tenemos que repensar la educación para la ciudadanía, es sumamente importante. Tenemos que pensar también una educación integral que nos hable del tema de género, ¿sí? De una manera, pues, igual, apegada a los derechos humanos y una educación de la sexualidad. Nos habla también de la educación para el deporte, que yo creo que es algo de las cuestiones que, pues, tenemos que atender. Yo misma me he sentido en una terrible pasividad que digo, no. 12 horas frente a la pantalla y nuestro cuerpo sin movimiento no es sano para nadie, ¿verdad? Tenemos que pensar vías alternativas de cómo no perder toda esa práctica y toda esa educación, que finalmente es educación para la salud y el bienestar. Y lo que les comentaba, el tema de la educación artística, creo que ahí también van a encontrar ejemplos muy bonitos de esta propuesta, que esa es una propuesta pues que han realizado también aquí especialistas con muchas ideas para educar. Y bueno, ya del grupo nuestro, del grupo Guidet, nuestra aportación, que le tengo que agradecer mucho al maestro Edmundo López Banda, él es mi becario del doctorado, un joven también muy inquieto, muy millennial, aunque él no se reconoce como millennial. Él elaboró este canal en YouTube que se llama SOS Docente en Línea, canal del Ineducable. Ya después van a entender por qué el Ineducable. Incluso busquen su video, el Ineducable, ¿verdad? Y él ha estado haciendo materiales educativos y videos para apoyar precisamente a la comunidad docente en este momento en que estamos transitando a la educación en la virtualidad. Entonces, incluso si lo convencen, les hace videos específicos sobre cuestiones y necesidades que ustedes tengan. Los últimos que le pidieron era sobre cómo trabajar la evaluación con rúbricas, ¿verdad? Entonces, él es experto en cosas de diseño educativo y de uso de tecnologías en la educación. Entonces, pues también el canal es para ustedes. Todo lo que aquí les pongo son canales abiertos, canales gratuitos, donde hay contenidos de calidad. Y bueno, pues espero que ahí en el chat también ustedes nos compartan algunas cuestiones. Y bueno, ya cerrando, simplemente, pues miren, creo que tenemos que enfocarnos mucho a promover aprendizaje con comprensión, a trabajar centrados en nuestros estudiantes, entendiendo esos pues factores que los vulneran hoy en día en esta emergencia, pero también entendiendo qué aprendizajes se han logrado y fortaleciendo a nuestros alumnos y sus comunidades desde los aprendizajes logrados en una condición emergente. Creo que hay que cuidar mucho, tratar de poner en lo que a nosotros nos toca, que no es el 100%, lo entiendo, pero sí en nuestros contextos de posibilidad, para evitar la repetición de cursos del fracaso escolar, el rezago o el abandono, porque este puede ser de una gran magnitud y ya sabemos que siempre va a afectar a las poblaciones que de por sí se encuentran en una condición pues de riesgo. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas. Me preocupa también pensar que la idea de afectar, de evitar la afectación a los alumnos sea pues simple y sencillamente pasando a todos, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan o no aprendido,
Me parece que esa no debería ser la idea y ojalá podamos encontrar estrategias más pertinentes para evitar, pues claro, el fracaso escolar, pero para lograr pues estas formas más efectivas y significativas de enseñanza. No olvidemos la convivencia que tenemos que plantear también en los entornos de virtualidad. Ahí sí creo que todos estos procesos sociales, colaborativos, de intercambio, de conversación, con pares y con maestros, tenemos que ver cómo los podemos rescatar, porque es lo más valioso en el proceso formativo de un ser humano. Y bueno, pues también hay que ayudar a los alumnos a que ellos tomen conciencia, a que sí se fortalezcan como personas que aprenden, a que también desarrollen este uso de las tecnologías desde marcos más éticos, más científicos, y alguien mencionaba también al inicio la palabra solidario, ¿verdad? Eso me parece muy importante, que no tengamos como saldo de esta pandemia mucho más conflictos que los que ya se tienen sobre riesgos en la red. Ya sabemos que a la población de niños y jóvenes les afecta mucho el ciberacoso, les afecta mucho ese problema que se llama grooming, que caen en redes de adultos que se hacen pasar por niños o jóvenes y que los involucran en todo tipo de cosas inadecuadas. Hay que evitar también ese que es el tercer riesgo en esta población, que es el envío y compartición de contenidos y fotografías no apropiadas que exponen a los chicos de muchas maneras y sobre todo a las niñas. Y ahí pues también quiero decirles, con eso cerraría, la importancia de atender el tema de género, ¿verdad? Porque sí que se están dando ya datos duros de cómo lo que vivimos en pandemia pues pone en desventaja tanto a las niñas como a las mujeres. Ya no me dio tanto tiempo, pero bueno, hicimos un proyecto de fotovoz con mujeres que han recibido violencia y pues ahorita en el confinamiento esta se ha incrementado de todas, ¿verdad? Y no solo la violencia, sino muchas situaciones que afectan y ponen en desventaja a la población femenina. Ya escucharon ustedes a las mamás, muchas de ellas muy agobiadas y estresadas, porque aparte de trabajar del dichoso home office y todas las cosas que tienen que hacer en casa, que se cargan siempre en ellas, el cuidado de los enfermos, etcétera, pues también teniendo que resolver lo de la educación en casa. Entonces, pues hay muchos factores por los que tendríamos también que repensar esta situación de educación para el género y para la solidaridad en nuestras comunidades académicas. Y fíjense que nos damos cuenta que sigue siendo muy importante la enseñanza del currículum y de las disciplinas científicas, pero no exclusivamente y seguramente no de la manera en lo que hemos estado haciendo. Les voy a dejar, ya no nos da tiempo de verlo, este otro video que elaboramos, igual, la maestra María Luisa Morales. Ella yo creo que en este contexto de pandemia ha encontrado que su beta, te digo, tu beta artística es hacer videos educativos para papás y profesores. Le ha gustado muchísimo y vean cómo también descubre uno los talentos de los otros. Y les comparto este video. Ojalá se lo manden ustedes a los papás, lo vean ustedes también, un poco la idea de cómo estimular a los padres, papás y mamás, y cuál es su tarea y qué es lo que ellos pueden hacer para apoyar a los niños en el estudio en casa. Desafortunadamente, muchos papás, pues agobiados y estresados, lo que han hecho es estar castigando a los niños si no cumplen o no resuelven las tareas o las actividades educativas. Y ustedes saben que pues esa no es ni mucho menos la vía de educar. También les dejamos el módulo de COVID-19 que hicimos en el sitio de Guidet. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle